Hola, buenos días. Mi nombre es Lara Vivi. Junto a mis compañeras Li Chong y Bárbara Díaz les hablaremos sobre los pares craneales y los órganos de los sentidos. Lo primero que debemos saber es que todos los nervios craneales son parte del sistema nervioso periférico. Esta es la parte del sistema nervioso que se compone de los nervios y neuronas que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Esta red neural del sistema nervioso conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, permitiendo el intercambio de información. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso periférico somático se encarga de toda la información de tipo sensorial y motora. El sistema nervioso periférico autónomo es responsable del control de funciones involuntarias corporales. El sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo a su vez se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Las principales partes del sistema nervioso periférico incluyen los nervios craneales, los nervios espinales y los ganglios nerviosos. Los nervios craneales se consideran con frecuencia 12 pares de nervios periféricos relacionados con actividades motoras y sensoriales de la cabeza. De ellos podemos decir que los pares craneales reciben nombres particulares y que existe la tendencia desde tiempos antiguos a designarlos por números romanos que siguen el orden cefalocaudal de implantación encefálica de los mismos. El primer par craneal corresponde al nervio olfatorio. Al igual que todos los nervios sensitivos, se origina de células nerviosas localizadas fuera del sistema nervioso central. Estas células receptoras olfatorias se sitúan en la mucosa olfatoria, que recubre la porción superior de las cavidades nasales. Desde la lámina cribosa del hueso etmoides hasta el borde inferior del cornete nasal superior. Son células bipolares con una prolongación periférica gruesa y una prolongación central fina. La prolongación periférica se encuentra comprendida entre células de sostén. Termina en la superficie de la mucosa olfatoria por medio de cilicios cortos y finos que reaccionan a los olores presentes en el aire y estimulan las células olfatorias. Las prolongaciones finas centrales forman las fibras del nervio olfatorio amielínicas y revestidas por las células de Eshwar. Las áreas periamigdalínica y periforme de la corteza cerebral a menudo se denominan corteza cerebral olfatoria, que es la área primaria, área 38, y lo que sería el área enterorinal, que es el área 28. Estas áreas de la corteza son responsables de la apreciación de sensaciones olfatorias. Es importante destacar que, al contrario de todas las otras vías sensitivas, la vía aferente olfatoria solo tiene 2 neuronas y alcanza la corteza cerebral sin establecer sinapsis en ninguno de los núcleos talámicos. Ahorita hablaremos sobre el segundo par craneal, que corresponde al nervio óptico y vía óptica. Las vías ópticas se componen de nervios ópticos, quiasmas, cintillas ópticas, cuerpo geniculado externo, radiaciones ópticas de la corteza visual. Los conos y bastones de la retina son los que reciben la información de los campos visuales y a través de las células bipolares llevan los impulsos a las células ganglionarias, cuyos axonas van hacia la papila, atraviesan la esclerótica y forman el nervio óptico. El nervio óptico tiene su origen en las células ganglionarias de la retina. Las fibras retinianas convergen hacia el disco óptico, papila, atraviesan la coroides y la esclerótica y se reúnen en un ancho cordón nervioso que emerge medialmente por encima del polo posterior del globo ocular. A partir del globo ocular se dirige hacia atrás, arriba y medial, penetra y recorre el conducto óptico. Entra así en el cráneo y termina en el ángulo anterolateral del quiasma óptico. Tiene como función llevar información a manera de impulso nervioso desde la retina hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo. El sentido de la visión se conforma de 3 elementos principales: el globo ocular, todo lo que sería la vía óptica y la corteza cerebral, que es la que finalmente interpreta toda la información. Se puede decir que el ojo mira, pero la corteza cerebral es la que realmente ve, ya que esta es la que interpreta toda la información captada por el globo ocular. Vamos a hablar sobre el tercer par craneal. Se puede decir que el tercer par craneal es el nervio oculomotor, es un nervio motor y posee fibras vegetativas destinadas a la musculatura esencial del ojo. Su función es totalmente motora, posee origen real que consta de 2 núcleos donde se producen las fibras del nervio.
núcleo motor principal y el núcleo parasimpático accesorio. El núcleo motor principal está ubicado en la parte anterior de la sustancia gris, rodeando el acueducto del mesencéfalo. Es un cuerpo de células que inervan todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto el recto externo y el oblicuo superior. Y el núcleo parasimpático accesorio está conocido como núcleo de Edinger-Westphal, ubicado detrás del núcleo motor principal. Las células de las acciones de las células nerviosas preganglionares acompañan las fibras oculomotoras hasta la órbita, donde se realiza la sinapsis del ganglio ciliar, y las fibras postganglionares atraviesan los nervios ciliares cortos hasta llegar al esfínter de la pupila y los músculos ciliares. Tiene como función la inervación motora de los siguientes músculos: el músculo elevador del párpado superior, el músculo recto superior, el músculo recto medial, el músculo recto inferior, el músculo oblicuo inferior, además de prestar inervación de tipo parasimpática a músculos intrínsecos del ojo, como lo son el músculo constrictor de la pupila y músculos ciliares. En consecuencia, por acción del nervio se puede levantar el párpado, girar el ojo hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, contraer la pupila y acomodar el ojo. Ahorita le doy el paso a mi compañera Lee Chong. Buenos días, mi nombre es Lee Chong y voy a continuar con los nervios. El nervio troclear o cuarto par craneal, anteriormente llamado patético, es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. Es el único par craneal que cruza la línea media. Es el par craneal de trayecto intracraneal más largo. Sus funciones es la inervación del músculo oblicuo superior, es el movimiento del ojo hacia abajo y hacia adentro. Es el músculo para bajar las escaleras. Una lesión en el nervio producirá la incapacidad para realizar este movimiento. El nervio troclear está compuesto solamente por fibras motoras, que se originan en un grupo nuclear. Su origen real en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo, por debajo del núcleo del nervio oculomotor a nivel del colículo inferior. Su origen aparente emerge desde la cara posterior del mesencéfalo, por debajo de los tubérculos cuadrigéminos posteriores o colículos inferiores. El tipo de nervio es motor. El nervio trigémino o quinto par craneal, con el que continuamos, es un nervio mixto. La porción sensitiva transmite las sensaciones de tacto, dolor, temperatura, propiocepción de la cara. La porción motora inerva los músculos de la masticación. Es el par craneal más voluminoso y su función es transmitir información motora y vegetativa. Su origen real es un núcleo mesencéfalico, por segundo es un núcleo sensitivo principal y el tercero es un núcleo espinal y por último el núcleo motor. Su origen aparente es en la cara anterolateral de la protuberancia anular con una raíz motora pequeña y medial, y de origen sensitivo porque nace del ganglio de Gasser en la fosa craneal media como un nervio sensitivo y de su cara anterior da origen a un nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Es tipo motor y sensitivo, es decir, exmixto. El nervio trigémino tiene 4 grupos nucleares: el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal del trigémino, el núcleo mesencéfalico y el núcleo motor. Tiene 2 componentes, uno sensitivo y un motor. El sensitivo da las sensaciones de dolor, de temperatura, tacto, presión de la mucosa y de la piel de los 2/3 anteriores de la cara. Son conducidas por axones, cuyos somas se encuentran en el ganglio trigeminal o semilunar. El componente motor, desde el borde anterior del ganglio, emerge en las 3 divisiones del nervio trigémino. Oftálmica es la primera, es el nervio oftálmico que entra en la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior. Contiene solo fibras sensitivas. El segundo, que es el maxilar, es el nervio maxilar que deja el cráneo por el agujero redondo y solo contiene fibras sensitivas. Y el último, que es el mandibular, es el nervio mandibular y deja el cráneo por el agujero oval y contiene fibras motoras y sensitivas. El nervio motor ocular externo o sexto par craneal es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite movimiento del globo ocular, anteriormente oculomotor externo. Sus funciones son la inervación del músculo recto lateral, la mirada conjugada horizontal, nervio abduce, que está compuesto solo de fibras motoras que se originan de un grupo nuclear. Este nervio proporciona la inervación del músculo recto lateral del ojo, por lo tanto permite la abducción del ojo cuando es estimulado. El origen real es el núcleo motor debajo del piso de la parte posterior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial, y su origen aparente es el círculo búlbolo protuberencial. Es el tipo de nervio motor.
Después tenemos el nervio facial o séptimo par craneal. Es un nervio mixto. La porción sensitiva transporta la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura de la mímica facial y la porción motora parasimpática inerva las glándulas salivales y lagrimales. Entre sus funciones está que el nervio facial inerva todos los músculos cutáneos de la cabeza, del cuello, el músculo del estribo, el estilo hioideo, el vientre posterior del digástrico y algunos músculos del velo del paladar. Por una de sus ramas, la cuerda del tímpano, toma una parte activa de la secreción salival y de la sensación del sabor. Su origen real es motor, sensitivo y parasimpático, y el origen aparente del nervio facial nace en el surco bulboprotuberencial, en la fosita supraolivar, por dos raíces, una interna y una voluminosa, que constituye el nervio facial propiamente dicho, y una externa que constituye el nervio intermediario de Whisper. Tipo de nervio motor, sensitivo, vegetativo. El nervio facial está compuesto por fibras motoras y sensitivas que se originan en 3 grupos nucleares: núcleo motor principal, núcleo parasimpático y núcleo sensitivo. Para continuar con los nervios le doy el paso a mi compañera Bárbara. Muy buenos días, continuaremos con el tema de los nervios. Para ello, vamos a hablar ahora sobre el nervio vestíbulo-coclear. Este posee 2 porciones, el nervio vestibular y el nervio coclear, y su función es llevar información sensitiva desde el oído interno hacia el sistema nervioso central. Comenzamos con el nervio vestibular. Este nervio conduce información propioceptiva desde el utrículo y sáculo relacionada con la posición de la cabeza, produciendo así un equilibrio estático, mientras que cuando su información es conducida desde los canales semicirculares relacionada con los mismos movimientos de la cabeza, produce un equilibrio dinámico. Está compuesto por los axones de neuronas bipolares cuyos somas se encuentran en el ganglio vestibular del oído interno. Ahora, el nervio coclear. Este es un nervio extraceptivo relacionado con la audición y está formado por axones de neuronas bipolares cuyos somas se encuentran en el ganglio espiral de la cóclea. Penetra el tronco encefálico en el ángulo cerebelopontino lateral al séptimo par y está separado de él por el nervio vestibular. Las neuronas de los núcleos cocleares, es decir, las neuronas de segundo orden, envían sus acciones medialmente hasta sinaptar en el núcleo posterior del cuerpo trapezoide y núcleo olivar superior tanto ipsi como contralateral. Los axones de estos núcleos ascienden por el puente y el mesencéfalo, constituyendo el lemnisco lateral, y algunos de estos axones en su trayecto sinaptan con pequeños grupos neuronales que se conocen como el núcleo del lemnisco lateral. En el mesencéfalo, el lemnisco lateral termina en el núcleo del colículo inferior y en el cuerpo geniculado medial. Por ende, la corteza auditiva secundaria se encarga del reconocimiento e interpretación de sonidos en base a experiencias pasadas. Ahora continuamos con el nervio glosofaríngeo. Este nervio está compuesto por fibras motoras y sensitivas que se originan en 3 grupos nucleares: el núcleo motor principal, que es ambiguo, el núcleo parasimpático, que se encuentra en el salival inferior, y el núcleo sensitivo del tracto solitario. En el núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular del bulbo raquídeo y corresponde al extremo superior del núcleo ambiguo. Este núcleo recibe conexiones de ambos hemisferios cerebrales mediante fibras corticonucleares y proporciona la inervación a músculos faringios y palatinos de la deglución. En el núcleo parasimpático corresponde al núcleo salival inferior y superior, como se dijo anteriormente, y está compuesto de neuronas autonómicas preglandular. Este núcleo recibe eferencias del hipotálamo a través de las vías autonómicas descendentes, del sistema olfatorio a través de la formación reticular y del núcleo del tracto solitario a través de las fibras que llevan información gustativa del tercio posterior de la lengua. Este nervio se caracteriza porque abandona el tronco encefálico en su aspecto anterolateral, como una serie de raíces en su surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Avanza lateralmente en la fosa craneal posterior y abandona el cráneo por el agujero yugular. Ahora continuamos con el nervio vago. Este nervio tiene una serie de componentes
y conexiones que son muy similares y algunas parcialmente sobrepuestas al nervio glosofaringeo. Es un nervio mixto, es decir, es motor y sensitivo, y sus fibras se originan en 3 grupos nucleares: el núcleo principal motor, el núcleo parasimpático y el núcleo sensitivo. Es interesante destacar que posee el territorio más extenso, inervando numerosos órganos, incluyendo las vísceras abdominales, y es considerado el elemento más importante del parasimpático craneal. En el núcleo motor principal corresponde al núcleo ambiguo, y él se ubica en la profundidad de la formación reticular del bulbo raquídeo. Este núcleo recibe conexiones de ambos hemisferios cerebrales mediante fibras corticonucleares. Las fibras eferentes que se originan en este núcleo proporcionan la inervación al paladar blando, a los músculos constrictores de la faringe y a los músculos intrínsecos de la laringe. En el núcleo sensitivo del vago está conformado el núcleo del tracto solitario, y las fibras gustativas del vago se originan en neuronas pseudo-unipolares cuyo soma está en el ganglio inferior del mismo. Ahora tenemos el nervio accesorio. En el nervio accesorio es un nervio motor que consta de una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz craneal está formada por los axones de neuronas de la porción inferior del núcleo ambiguo. Este núcleo recibe conexiones de ambos hemisferios cerebrales mediante fibras corticonucleares. Y los axones de estas neuronas dejan el bulbo raquídeo entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior y se dirige lateralmente por la fosa craneal posterior, donde se unen a la raíz espinal para abandonar juntos el cráneo a través del agujero yugular. Luego ambas raíces se separan y la raíz craneal se incorpora al nervio vago para distribuirse en sus ramas faringeas y laringeas recurrentes para inervar los músculos del paladar blando, faringe y laringe. Estas fibras forman un tronco nervioso que asciende por el canal medular hasta penetrar al cráneo por el foramen magno, desde donde se dirigen lateralmente para unirse a la raíz craneal y atravesar juntas el agujero yugular. Ahora bien, tenemos el nervio hipogloso, el cual es un nervio motor que inerva los músculos intrínsecos de la lengua, además de los músculos geniogloso, hiogloso y estilogloso. El nervio hipogloso controla los movimientos de la lengua ipsilateral. Sus fibras emergen en el bulbo raquídeo como una serie de raíces en un surco entre la pirámide y la oliva, y luego atraviesa la fosa craneal posterior para abandonar el cráneo a través del canal hipogloso. El nervio avanza anteroinferiormente entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna hasta alcanzar el borde inferior del vientre posterior del músculo, donde gira hacia adelante y cruza las arterias carótida interna y externa y el loop de la arteria lingual. Finalizamos con los nervios y damos apertura a los órganos de los sentidos. Para ello, comenzaremos con el sentido de la lengua. Con el sentido del gusto, el órgano de la lengua. Este es un órgano impar, mediano y simétrico. Es una formación muscular muy móvil, revestida de mucosa, y tiene acción importante en la masticación, deglución, succión y la fonación, ya que puede adoptar una serie de formas y posiciones, y además es el órgano receptor de las sensaciones gustativas. Cada célula gustativa está inervada por fibrillas provenientes de un plexo nervioso subepitelial. Los principales neurotransmisores de esta unión son la serotonina, el glutamato y el acetilcolina. En la lengua, los botones gustativos se agrupan formando papilas de distintos tipos, como las filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes. En las papilas calciformes encontramos que son las de mayor tamaño y las más especializadas. Se localizan en la parte posterior de la lengua formando la vía lingual. Están de 7 a 12. Estos botones se localizan en la cripta o surcos que forman las papilas, principalmente en su cara interna. En las papilas foliadas se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua, por delante del pilar amigdalino anterior. En las papilas fungiformes, estas se distribuyen fundamentalmente en la punta y los bordes laterales de la lengua. Constan de 3 a 12 botones gustativos que se abren en la cima de estas papilas.
Las papilas filiformes son formaciones cónicas que cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos. Se han identificado al menos 13 posibles receptores distintos en las células gustativas. Estos receptores se han agrupado de un modo práctico en 4 categorías generales denominadas sensaciones primarias. Estas se clasifican en agrio, salado, dulce y amargo. Tradicionalmente se establecía una distribución topográfica de los sabores en la lengua. La punta es más sensible al dulce, los bordes laterales lo son el salado y el ácido, mientras que el sabor amargo se detecta principalmente en el tercio posterior de la lengua. La zona central del dorso de la lengua presenta poca sensibilidad gustativa. El sabor salado se debe a sales ionizadas. Los principales canales implicados son los canales de sodio, y la mayor concentración extracelular de sodio permitirá la entrada del mismo a través de estos canales, provocando así la despolarización de la membrana celular. Mientras que el sabor agrio está producido por ácidos. La intensidad de la sensación gustativa depende de la concentración de hidrogeniones. Cuanto más fuerte sea el ácido, mayor es la sensación, mientras que el sabor dulce está producido en la mayoría de las ocasiones por compuestos orgánicos como azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, ésteres, aldehídos, entre otros compuestos. La transducción de estas señales está mediada por receptores o canales ligados a proteína G y a la vía de adenosín-monofosfato cíclico, que tendrá como resultado final la modificación del grado de apertura de canales de potasio, con la consiguiente acumulación de cargas positivas intracelulares y la despolarización de la membrana. Seguidamente, mi compañera Lara Dip continuará con el tema. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar sobre los órganos de los sentidos. Primero, el sentido de la visión. Este es aquel que nos permite captar e interpretar información visual sobre la luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. Su órgano receptor es el globo ocular y se encuentra alojado en las cavidades orbitales. La anatomía del ojo consta, primero que nada, de la anatomía del globo ocular como tal. Primero tenemos la esclerótica, que es la membrana más externa que impide el paso de luz. Es de color blanco y está formada por fibras de colágeno protectores. La coroides, que es la membrana media denominada túnica vascular y está compuesta de numerosos vasos sanguíneos que nutren la retina. La retina es la membrana más interna o túnica nerviosa donde se origina el nervio óptico. Lo forman células receptoras de dos tipos, los bastoncitos, que son sensibles a la intensidad luminosa, o los conos, que son sensibles a la variación de colores. Los medios transparentes constituyen el sistema dióptrico del ojo y lo forman el cristalino, el humor vítreo, el humor acuoso y la córnea. El cristalino es el lente transparente, elástico y biconvexo ubicado detrás del iris. El globo ocular está en dos zonas. Su parte anterior se sitúa en el humor acuoso y sus partes posteriores se sitúa el humor vítreo. Su función es enfocar la luz para que pueda verse sobre la retina una imagen nítida. El humor acuoso es líquido, incoloro y transparente que aloja en la parte anterior del globo ocular. Provoca la refracción de los rayos luminosos que lo atraviesan. El humor vítreo o cuerpo vítreo es una masa transparente y gelatinosa situada en la parte posterior del globo ocular y que mantiene la forma del mismo. Luego tenemos la córnea, que es la membrana transparente de unos 0,5 milímetros de espesor y está situada en la parte anterior de la esclerótica, que se hace transparente para dejar pasar los rayos luminosos. En fin, podemos decir que la formación de la imagen el ojo se compara con una cámara fotográfica. El cristalino constituye el objetivo. El iris es un diafragma que regula la cantidad de luz agrandándose o disminuyendo. El humor vítreo es la cámara oscura y la coroides correspondería a las paredes de la cámara. La retina es la capa sensible y los rayos de luz luminosos, después de atravesar el aparato dióptrico, excitan las células sensoriales receptoras de la retina, forman la imagen invertida del objeto que miramos. En la zona occipital, el cerebro está en el centro de la visión, donde la percepción se vuelve consciente y la imagen se endereza. Luego tenemos el sentido olfatorio. El sentido olfatorio en el humano es de 10.000 veces más sensible que cualquier otro de nuestros sentidos. Es el único lugar donde el sistema nervioso central está directamente expuesto al ambiente.
Los receptores de la sensación olfativa son células nerviosas derivadas del propio sistema nervioso central y se estima que contamos con 100 millones de tales receptores. El proceso del olfato sigue los siguientes pasos. Las moléculas del olor en forma de vapor compuestos, que son compuestos químicos que están flotando en el aire, llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades que se ubican en la parte superior de cada una de ellas. Debajo de las mucosidades se encuentran las células receptoras especializadas, también llamadas neuronas receptoras del olfato, las cuales detectan los olores. Las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios, que se encuentran en la parte de atrás de la nariz. Los bulbos olfatorios tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro y que envían mensajes directamente a los centros más primitivos del cerebro, donde se estimulan las emociones y memorias. Esta es parte de la estructura del sistema límbico, así como los centros avanzados, donde se modifican los pensamientos conscientes, neocorteza. Estos centros cerebrales perciben los olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen a la memoria de personas, lugares o situaciones relacionadas con esas sensaciones olfativas. Por último y finalmente, el epitelio olfativo tiene unas glándulas encargadas de segregar una solución enzimática cuya misión es eliminar las células olorosas que han excitado las neuronas correspondientes, limpiando en cierto modo la mucosa olfativa de las sustancias presentes en ella ya detectadas. Ahora doy el paso a mi compañera Li Chong. Con el sentido auditivo y el sentido del equilibrio. El oído es el aparato de la audición y del equilibrio y está constituido por un conjunto de órganos que tiene como finalidad la percepción de los sonidos y contribuir al mantenimiento del equilibrio cinético y estático. Anatómicamente se compone en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está constituido por las siguientes estructuras: pabellón auricular y el conducto auditivo externo o CAE. El oído medio, también denominado caja del tímpano, es una cavidad pequeña en el interior del temporal. En su interior, unidos por ligamento, están tres huesos, que son los huesecillos, conectados entre sí mediante articulaciones sinoviales. Tímpano o membrana del tímpano es una membrana de tejido conjuntivo con fibras elásticas recubiertas por epitelio de ambos lados. Su función es transformar las ondas sonoras del aire en vibraciones mecánicas que estimulan los huesecillos del oído. Dentro de lo que es la fisiología de la audición, tenemos que cuando se produce un sonido, las ondas sonoras penetran en el conjunto auditivo externo con la ayuda del pabellón auricular. En el extremo interno del conducto chocan con la membrana timpánica y la hacen vibrar. De esta forma, las ondas sonoras se transforman en vibraciones mecánicas. Para continuar, la fisiología del equilibrio. Los órganos sensoriales implicados en el equilibrio se localizan en el vestíbulo, es el sáculo y el utrículo, y en los canales semicirculares. El sáculo y el utrículo contienen las células ciliadas que forman la mácula donde hay receptores sensitivos para el equilibrio estático o postural. Cuando se produce una rotación de la cabeza, la cúpula del conducto afectado se inclina hacia un lado y estimula los cilios. Esto genera potenciales de acción que estimula el ganglio vestibular y a través de la rama vestibular del octavo par craneal los envía al encéfalo para informar cuál es el movimiento de la cabeza. Aquí concluimos con los 12 pares craneales y los órganos de los sentidos. Gracias por su atención.